Bueno, Iris, allá en México, bueno, México tiene como 4 usos horarios, así que 3 horas menos estamos. Aquí ya es Sí, noche en Montevideo, pleno invierno, y me contaste que empezó a llover fuerte ahí. ¿En dónde estás? sí, Contame está un poco, empezando a Iris. llover. Sí, había estado haciendo mucho calor, pero ahorita están las lluvias. Empezaron las lluvias a inicios de junio. De hecho, estoy en una ciudad al sur de México, Comitán de Domínguez, en el estado de Chiapas, y la ciudad es bastante templada, no es una ciudad ni calurosa ni lluviosa. Ahorita realmente nos está sorprendiendo que esté lloviendo tanto. Ah, bueno, nosotros nos conocimos hace unos días, pocos días, en México, en la parte yucateca, ¿no? ¿Lo dije bien? No, en Yucatán, Cancún, no, en Cancún, en la sí, pero península de península, Yucatán. en la Sí, península. la península. Y me contaste, lo voy a decir tal cual fue, yo soy eh, Ujú. una doctora que trabaja en Chiapas, a unos, bueno, bastantes kilómetros de donde estábamos, y me gustaría un poco hablar contigo sobre todo lo que intentamos hacer teniendo muy poco. Contame, como para empezar, primero, yo no tenía idea de tu ciudad, conocía Chiapas, o por lo menos en nuestra parte del mundo, Chiapas es conocida sobre todo por la sublevación de los 90, ¿no? Toda la historia zapatista, y ese Sí, derrotero fue con lo que se hizo conocido, por lo menos en donde yo vivo, en el sur, pero en realidad, de lo que es el sistema de salud, de lo que es practicar la medicina ahí, yo no conocía a nadie hasta ti. Así que si querés, primero, ¿dónde queda tu ciudad, dónde trabajás y cómo llegaste ahí? Vos no sos oriunda de esa ciudad. Contame un poquito. no, no soy de aquí. De hecho, de mí. Bueno, yo llegué a Comitán de Domínguez porque mi esposo es comiteco, así le decimos a los oriundos de acá, comitecos. Yo estudié en la ciudad de Puebla, que está en el centro del país, pero mi papá es hondureño, bueno, era hondureño y mi mamá es veracruzana, es mexicana. Entonces yo estudié siempre, estudié medicina, todo lo que es la carrera de medicina en Honduras, pero en esa época, estoy hablando hace más de 20 años, no existía la carrera para hacer alguna subespecialidad. Inicialmente mi intención era ser neonatóloga. Ujú. Entonces yo quería estudiar pediatría y ahí mismo seguir con la neonatología y regresar a Honduras. Pero el camino de la vida, ¿no? Mm. Estudié pediatría en Puebla, ahí conocí a mi actual esposo y ya decidí no hacer neonatología y me orienté más hacia terapia intensiva. Y posteriormente, después de tiempo que seguimos estudiando, hice un año en Francia de cardiología y mi esposo hizo la paroscopía neonatal. Ya después de ese tiempo, radicamos como unos 6 meses, tal vez en Puebla nuevamente, y de ahí nos vinimos a vivir a Chiapas. Su familia es de acá, él es de acá. Entonces, estoy cerquita, estoy muy en la frontera con Guatemala, pero pues no llego a Honduras todavía. Exacto. Sí, geográficamente, ¿no? Chiapas, frontera con Guatemala, Al sur de el México, sí, sí, sur de es México, frontera, Chiapas es y tu frontera ciudad con justo Guatemala es, y la ciudad. eh, co- Sí, como a 1 hora y media por tierra de Guatemala. Está muy cerca de Guatemala. ahí va. Muy, muy O cerca. sea, Sí, tendrías que saltar Guatemala para ir a Honduras. sí, sí, todavía. Pero ya estoy más cerca de mi misión. Pero vine a quedar aquí en Chiapas y eh, el estado es bonito. Sí ha estado estigmatizado por los zapatistas y todo esto, ¿no? Todavía se escucha y lastimosamente ahorita estamos en una conflictos, ¿no? De diferentes, pero sí con cierta inseguridad aquí en el sur del país. Pero en cuanto a salud, el hospital donde yo trabajo es un centro de segundo nivel de atención. Ujú.
La capital de Chiapas está más o menos a 2 horas y media, 3 horas de Comitán, atravesando San Cristóbal de las Casas, que es una ciudad también muy colonial y muy conocida de Chiapas. Entonces está Tuxtla yendo hacia al sur San Cristóbal y luego le sigue Comitán. Entonces Ujú, estamos a la mitad, o sea, San Cristóbal está a la mitad de ambos, ¿no? Y en nuestro hospital de segundo nivel realmente hace muchas cosas, pero estamos muy limitados. Y por eso fue que surgió, realmente surgió porque ahorita que nos conocimos en esta actividad médica, me acerqué a un stand y habían como unos panfletitos, les digo yo, enmicados para técnicos respiratorios, para los que hacen terapias respiratorias. Y yo me acerqué a pedir uno y me decían que si era terapista respiratorio. Yo le decía que no, que soy médico. Entonces me decían, pero es mejor que lo tenga un terapista respiratorio. Digo, en mi hospital ni hay, o no sea, hay. no existe. Entonces eso lo hago yo. Digo, esa es la intención de querer un folletito, le decía yo, porque esa función la hago yo. Y a la señorita le llamó la atención, le dice, pero ¿por qué lo haces tú? Porque no, o sea, no hay, de hecho no hay terapistas, como médicos hacemos todo. Nosotros colocamos el ventilador, hacemos todo, tomamos la gasometría, ponemos los parámetros, o sea, hacemos completamente todo. En el hospital no existe el terapista como tal. Y es una carrera relativamente nueva en México. No, no todos los hospitales tienen, y me atrevo a decir Ujú, que probablemente ninguno en México, desconozco, ¿no? Si tienen o no tienen, pero al menos en el hospital no. Y ahí empezamos a platicar de eso, de que hay muchas cosas que hacemos los médicos y no están las funciones porque no tenemos el personal, no tenemos un recurso humano que haga, que quien traslada al paciente, pues yo también, yo lo llevo de urgencias a la terapia, por ejemplo, ¿no? Lo trasladamos nosotros, no lo ujú, traslada alguien más. O sea, tenemos muchas, muchas funciones que en otros lugares tienen gente específica para esto. De hecho, yo soy la única intensivista en el hospital y tenemos poco recurso humano. Somos alrededor de unos 15 pediatras, de los cuales hay 2 neonatólogos, un cirujano pediatra, una doctora urgencióloga pediatra, yo como intensivista pediatra, el resto son pediatras generales. Entonces está limitado nuestro recurso humano también y hacemos todo. Y surgió esta duda porque yo decía, ¿por qué en los congresos, en todo esto, hablamos siempre de tecnología? Yo digo, ¿cuándo en mi hospital voy a tener ECMO? Nunca, yo mm, creo. Pero todos se van a esas pláticas, todos quieren saber de cómo funciona el ECMO, aunque que está bien. O sea, yo también quiero saber cómo funciona y me gusta el saber, pero sé que no va a ser de utilidad para mi práctica, para lo que hago. Por ejemplo, hubo una plática que me gustó mucho de una doctora que hablaba de si no tengo bolsas para diálisis peritoneal, pues hay que hacer la solución. Eso es más útil para mí, por ejemplo. ujú. ¿No tienes? Pues hazla. ¿Cómo la hago? Pues así, ¿no? Ponle esta cantidad de solución, esta otra, y tú misma fabricas tu bolsa para tu hipertónica para poder dializar. A que me digan, ahí existe un robot que en larga distancia dializa, ¿no? Eso yo nunca lo voy a tener. Entonces, eso Y me llama Liz, mucho la atención. Porque, o sea, para viajar contigo hacia donde estás ahora, que empezó a llover allá en Chiapas, ¿cuánta población tiene Comitán? Más o menos, ¿cuál es la población infantil del porcentaje de población de la ciudad? Y después, ¿qué radio es desde donde reciben pacientes? O sea, ¿tiene un estimado, algún censo hecho estimado de cuánta población es que tu hospital atiende, digamos, o que son derivados de que quizás centro de primer nivel? Y la segunda pregunta es, ahí dijiste segundo nivel, pero tienen ventiladores, o sea que son capaces de brindar ventilación mecánica y como cuidados, no sé, mínimos de lo que es una UCI. O sea que en algunos lugares eso lo definirían sí. como tercer nivel. Contame un poco lo del censo y después cómo fue que desarrollaron una UCI, cuántas camas tiene el hospital, más o menos, y los recursos humanos que tiene. Me dijiste hay 15 pediatras.
en el hospital, más o pero menos. ¿cómo están de enfermería, etcétera? Ok. La población de Comitán es alrededor de unos 115,000 habitantes. Desconozco cuál es la influencia, pero sí tenemos como alrededor de 8 municipios que son los que deben de referir a nuestro centro. Pero tenemos municipios que su extensión territorial es el doble o el triple de Comitán, aunque no Ujú. estén tan pobladas, pero la población está a las orillas, hacia el otro extremo. Entonces son poblaciones muy lejanas, de muy difícil acceso al sistema de salud. ¿Sí? O sea, por ejemplo, uno de los municipios más cerca que tenemos nosotros, tal vez a unos 20 kilómetros o tal vez menos, su extensión territorial llega hasta el extremo metido allá hasta el bosque. O sea, no es tan grande que no se da abasto el propio municipio, ¿no? Entonces tenemos 8 municipios que nos mandan pacientes, pero no son municipios que están, puede tardar hasta 8 horas, aunque esté frontera con nosotros, por decirlo de alguna manera, puede tardar 8 horas en llegar al hospital porque es muy grande. O sea, es muy Ujú. grande la extensión Y territorial que montañoso, tenemos que ¿no? abarcar. Es zona montañosa también, Y sierra. es una sierra al final de cuentas, zona montañosa, con sierra, con difícil acceso de carreteras. Ujú. Entonces, para ellos es muy difícil acceder a la salud. Tenemos pacientes que tardan, no sé, un día caminando y luego 2 días en moto, tal vez logran cruzar y ya llegan, ¿no? Y me preguntaban también allá en el Congreso cómo le hacen para llegar y la gran mayoría llega por sus propios medios. No hay como que una ambulancia en cada nivel primario que traiga, y a veces el nivel primario está lejos, aunque pertenezca ahí, está más cerca venir directo que ir al centro de salud. Entonces no van a su primer nivel, van a un segundo nivel. Nuestro hospital, cuando tendrá como unos 12 años más o menos de haberse creado, antes trabajaba yo en Tuxtla Gutiérrez, que es la capital, y luego el hospital tendrá, sí, como 14 años, porque alrededor del 2010. Antes era un hospital general y luego construyeron este hospital y lo separaron. Sin embargo, al separarlo, se trajeron todo pediatría, incluido materno-infantil, cuando la gran mayoría de hospitales es pediátrico y hay otros hospitales materno-infantil. O sea, son dos entidades diferentes. En el caso de nuestro hospital es un solo, es pediátrico más materno-infantil. Tenemos neonatología y tenemos pediatría. O sea, tenemos todo junto y maternidad, ¿no? De esa parte de gineco. Y aparte, en la misma ciudad está el Hospital General, que es para adultos, que tiene ortopedia, cirugía Ujú. general y todo eso, ¿no? Que están completamente separados. En ese entonces no estaba diseñado la terapia intensiva para el hospital. Solo habían 3 camas de terapia intensiva que eran inicialmente para terapia materna, para una UCI de adultos, para mujeres, para puérperas o de esa rama de ginecología. Sin embargo, no habían intensivistas de adultos y tuve la fortuna que el primer director de ese hospital lo conocía y le pedí chance de utilizar esas áreas para los pacientes de pediatría, porque los teníamos en urgencias o en piso, aunque estuvieran intubados, los manejábamos de todas maneras en el hospital y accedió en lo que consiguiera intensivista. Tiene 14 años y seguimos sin intensivistas de adultos. Entonces fue creciendo la terapia con supervisiones, con auditorías, autorizaron que se convirtiera en pediátrica y así Ok. surgió O la sea que es terapia una intensiva que terapia, en principio era en origen 3 camas para cualquier población que requiere de un de terapia ventilador, digamos, intensiva. adulto, niño, neonato, y hoy en día funciona exclusivamente para niños. O Sí, compartís, te ahorita toca. no, ahorita ya el hospital lo remodelaron, va a ser un año que se remodeló y se amplió una cama más,
que realmente es bastante para nosotros. Son 4 camas de terapia intensiva y están funcionales 6 de neonatos. Y Ah, se ok. abrió por primera vez la unidad de terapia para embarazadas, que son 6, pero no se ha inaugurado formalmente por falta de recurso humano, pero ha crecido. El hospital de 14 años para acá ya es formalmente una terapia de 4 camas, una UCI, tiene, pero se utiliza por el mismo problema de recursos, 6 camas funcionales de UCI y de UCEA se mantienen todavía dadas, pero se ha crecido mucho y tenemos esa población. Del personal de enfermería, es el personal mayoritario, ¿no? En el hospital tendrán alrededor de unos 200 miembros de enfermería, más o menos, para todos los turnos. Pero trabajamos diferente que otros países. He tenido la oportunidad de estar en otros lugares y los turnos, le llamamos nosotros, o guardias, son diferentes. Nosotros tenemos guardias, son 7 guardias. El turno matutino, que son 8 horas, el vespertino 8 horas y el nocturno es de 12 horas alternado. Y luego el de fin de semana y fin de semana nocturno. Así estamos divididos todos los pediatras. Son un Y esas promedio de 4 camas la cuida entonces un pediatra en una guardia. ¿Y cuántos enfermeros? 1 por cama, por lo regular. Ahorita tendrá como, ya lleva un par de meses que la terapia, hubo 9 pediatras renunciaron y se tuvo que cerrar transitoriamente la terapia intensiva y se están manejando en urgencias ahorita. Y hemos llegado a tener en total en el hospital hasta 15 intubados. Y sí es un problema para nosotros porque Uf. 1 o 2 pediatras debemos de cuidar esos niños. Aparte, si hay una cesárea, también tenemos que acudir a la cesárea, pasar la visita en el área de piso, en el área de alojamiento conjunto. Es un hospital de alrededor de 60 camas sensables y a veces somos 2 pediatras por turno o 1. Entonces, sí, obviamente se merma la calidad de atención o sea, si me nace un prematuro, pues el intubado de este lado te tiene que esperar a que yo pueda acudir o a uno u otro, ¿no? Es complicado, es complicado y sí tenemos que hacer maravillas. Sé que en otros lugares hablan y escuchamos, digo, qué maravilla que tengan todo, pero nosotros tenemos recursos, a pesar de ser un segundo nivel, tenemos cirugías neonatales eh, o sea, con buen desempeño, tenemos mucha malformación neonatal, gastrosquisis, onfaloceres, atresia intestinal, atresia de esófago, y todo lo resolvemos en el hospital. Sin necesidad de tener que enviar a un tercer nivel de atención, que también creo que por la población también es insuficiente con nosotros lo más que podamos, ¿no? Entonces sí es complicado porque trabajamos muchísimo, creo yo, trabajamos y resolvemos muchísimo, que es lo más importante, pero con recursos limitados y yo creo que tanto por ejemplo, a veces hay dobutamina, a veces no, a veces tengo albúmina, a veces no, Mm. todo eso, ¿no? Entonces es un poco complicado la cantidad de recursos que podamos tener y la cantidad de recurso humano en cuanto a la especialidad en pediatría es lo que más problemas tenemos, ¿no? Es Iris, divertido eso. Sí. contame un poco, porque algo hablamos también en México, eh, ¿cómo es la población, digamos? Es una zona, Chiapas, es una zona indígena. Supongo que debe haber más de un problema en la comunicación con esas comunidades. Y lo otro que te iba a preguntar es, ¿qué enfermedades son las que atienden, no solo en terapia, sino que en pediatría? Contame un poco qué enfermedades tienen que tratar, cómo intentan hacerlo, y después todo este tema, ¿no? Que es un mundo, por lo menos para mí, nuevo, que es el contacto con comunidades que hasta no se puede hablar fácilmente o comunicar fácilmente. Eh, tenemos una población muy heterogénea. Todavía muchas personas hablan sus dialectos.
Tojolabal, Celtal, Tzotzil son de las lenguas más frecuentes que tenemos en el hospital. No tenemos traductor. Tenemos una enfermera que su familia habla Tojolabal y cuando está. De hecho, se abrió un puesto para ella como traductora, aunque Mm, es enfermera, trabaja como traductora, pero limitada a Tojolabal. Celtal, Tzotzil, es difícil, tenemos incluso maya también. Y tenemos mucha población de Guatemala que también tiene sus propios dialectos, entonces eso nos complica mucho la comunicación. Tienen que venir con familiares que hablen algo de español para poder comunicarnos, porque si nos enfrentamos al problema de que queremos explicar que la solución es sencilla, por decir algo, y ellos no quieren el manejo porque se asustan o piensan que les vamos a hacer más o no saben qué les vamos a hacer y prefieren irse, alta voluntaria, este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, tenemos mucha sepsis, es como mm, que mucha sepsis y nos sigue mucho las infecciones respiratorias. Son como que las dos cosas que más tenemos en pediatría en general. Complicados, creo yo. Apéndices tenemos mucho. eh, y de lo que más tenemos son los problemas, yo creo que neonatales. Nuestro mayor problema, principal problema en el hospital es el paciente prematuro. prematuro. Entonces, Prematuro con prematuro. membrana hialina, digamos, no, no las congenituras Sí, específicamente. no, no, no. Aparte del prematuro. O sea, el prematuro es nuestro principal fuente de ingresos, le digo yo. Ujú. El paciente prematuro por ejemplo, solo hoy 3 prematuros de 27, 29, 35 semanas. Oh, Pero guardia venimos a lo pesada. mismo, de primer nivel, del primer nivel, a veces no han tenido controles prenatales, se vienen directo al hospital, ya con APPs, ya no los podemos detener, entonces, o sea, es complicado. No tiene mucho que recibimos un bebé de 26 semanas, casi 600 gramos, o sea, ese tipo de pacientes tenemos mucho del prematuro. Entonces son cosas que yo le decía a mi director, se salen de control porque ya tenemos el problema y es algo de Mm, primer nivel que nosotros no podemos controlar, ¿sí? O de esta población, tenemos mucho de Guatemala que quieren venir a tener a sus bebés a México, porque incluso yo he platicado con ellos y me dicen que les queda más cerca Comitán, que su nivel de más cercano que tienen ellos. Aunque están en Guatemala, está más cerca Comitán para ellos que ir a buscar un nivel de atención dentro del mismo Guatemala. mm. Entonces, en resumen, lo que es el prematuro es nuestro número uno. Y fuera de ahí tenemos sepsis, infecciones respiratorias, infecciones diarreicas, eso va a ser siempre como que lo más tenemos. Pero sumado a eso tenemos mucha malformación congénita, mucho cardiópata, mucho cardiópata. Que con el cardiópata pues, tampoco tenemos cardiólogo pediatra, es un diagnóstico clínico, una sospecha diagnóstica, y es así tenemos que enviarlo la gran mayoría de las veces a un tercer nivel de atención. Entonces también se merma el tiempo, el diagnóstico, porque tenemos que solicitar espacio a un tercer nivel y a veces solo es para diagnóstico. Llevarlo 3 para su diagnóstico y regresar con un plan terapéutico es complicado. O sea, no tenemos todo a la mano y tenemos que buscar la manera de solventar todo esto. Lo sencillo, por decirlo así, ¿no? Neumonías, diarreas, pues eso va a ir saliendo. Pero llegan todavía tenemos niños que llegan con un choque hipovolémico o con choques sépticos que no lograron tener esa atención al inicio y ya llegan muy mal con nosotros, muy mal con nosotros. Ahorita mi mayor número, hoy me tocó, donde pasé la visita, son pacientes respiratorios, bronquiolitis, neumonías. Hoy tenía bastantes pacientes así, algunas diarreas. Y lo que ahorita hemos tenido un auge porque ha estado haciendo, no hay sol, pero está haciendo mucho calor y de repente llueve. Se ha incrementado el calor en Comitán, que no es una ciudad caliente, mucha Ujú. salmonela, mucha salmonela. Tengo una nena ahorita perforada por salmonela.
Entonces sí tengo ese tipo de patologías infecciosas. Creo que es lo que en lo pediátrico lo que más tenemos y en lo neonatal el paciente prematuro y lo congénito es lo que más vemos aquí. Pero la población heterogénea y todo la población indígena es difícil por el Ujú. idioma. Difícil por el idioma. Decime algo, Iris, al respecto de sepsis, ¿no? Y de manejo de las infecciones graves con compromiso multiorgánico. Este, primero, tasa de vacunación, por ejemplo, es un problema el tema del acceso, no solo el acceso, sino también de la vacilación, ¿no? Capaz que hay comunidades que directamente no vacunan a sus niños por distintas causas y decisiones, hasta costumbres, ¿no? Me imagino que los pueblos indígenas no todos están abiertos como para inmunizaciones. Y lo otro es, por ejemplo, las charlas que vas a un congreso, como fue el Congreso Mundial, porque fue el Congreso Mundial de Intensivo Pediátrico. ¿Cuántas de las charlas que escuchás de sepsis pediátrico se aplican o vos podrías, no? Porque digo, uno va al lugar de la ultratecnología, como decís vos, y decís ultrafiltración y que los fluidos, no sé qué. Y ahí al pasar dijiste que hay veces que no tenías dobutamina. Decime un poco eso de la vacunación, acceso al agua potable de las comunidades, ¿no? Lo que sabemos, que previene muchas de estas infecciones que tenés que tratar. Y después, ¿qué pensás o cómo manejás los niños con sepsis y notás una discordancia entre lo que hablamos entre los congresos y lo que te pasa a vos en el hospital? Bueno, pues en cuanto al manejo de sepsis, bueno, primero, en cuanto a la vacunación y esto, la cobertura había sido buena, pero realmente bajó y cayó muchísimo con lo de COVID. Vino nos pegó mucho en el primer nivel de atención y tendrá tal vez unos 6 meses que apenas están retomando todo esto de una buena funcionalidad del primer nivel de atención, porque ahí está el meollo, ¿no? Se dejó de ir de casa en casa, eso era algo que siempre hicimos desde que yo estuve en formación, yo estoy hablando de más de 20 años, ¿no? El primer nivel era casa en casa, aquí tengo un niño de menor de 5 años, tráigamelo, y era pláticas y pláticas y pláticas. Y siempre va a haber un porcentaje renuente y todo, pero con una cobertura bastante buena. Vino el COVID y se dejó de hacer mucho el casa por casa, se dejó de vacunar y hemos tenido tétanos, hemos tenido coqueluche y eso es consecuencia de, todavía nos sigue pegando lo que se dejó de hacer en esos tiempos, ¿no? Y yo creo que va a mejorar, pero todavía tenemos mucho rezago en lo que es vacunación. Llega mucha mamá también. Ayer le comentaba a una señora, porque tengo un niño intubado con estreptococo piógenes y hizo un derrame completamente de su pulmón y todo, pero no tenía su cartilla de vacunación, no sabía si Mm. estaba vacunado. Y le digo, señora, es importante que ahí búsquela, quiero saber qué tipo de vacunas tiene, pero no hay manera de que nosotros sepamos. Y viene de la jurisdicción de San Cristóbal, pero no fue al hospital de San Cristóbal, se vino hacia acá, entonces es más difícil de rastrear información, ¿no? Entonces sí, antes yo recuerdo las mamás antes, porque ya llevo bastante tiempo en eso, siempre andaban su cartilla, siempre iban al hospital con todo listo. Ahora le dice uno, ah, no sé, y es que no lo cuido yo. También ha cambiado las mamás, el tipo de mamá ha cambiado mucho. En cuanto a lo de sepsis, en los temas que escuché no varía mucho, ¿eh? Solo que sí nosotros tenemos que estar a ver qué tengo, ¿no? Yo pero quiero poner, por decir algo, una carga con fisiológica. No, doctora, no hay fisiológica, pero hay Harman. Ah, bueno, pues Harman. No, no hay Harman hoy, hay esto. Ah, pues con esto. Y también así lastimosamente nos sucede en algunas ocasiones con los antibióticos. Si yo digo, no, quiero empezar, no sé, con ampiamica, por decir algo, ¿no? En el neonatito, no, ya no tenemos ampi, bueno, entonces cefotaxima, ¿no? Y 3 días y luego no, se acabó. Entonces,
ya empieza, ¿será que el familiar puede solventar el tratamiento o nosotros conseguirlo o cambiarlo? Entonces sí, platicaban mucho, hubo mucha discusión en esta ocasión en el Congreso sobre los fluidos, el uso de albúmina, el uso Sí, eso no de hay. diurético, todo eso, y eso siempre va a ser, o sea, 2 años nos dicen no le pongamos, al siguiente nos dicen que siempre sí, al Mm. otro que siempre no, y así estamos, ¿no? La albúmina es algo que no tengo de manera constante, no es algo que yo puedo medir y decir, bueno, voy a probar lo que nos dijeron y ver qué tanto hago una prueba con eso. No tengo para hacer eso. No tengo para hacer eso. Tengo que, si tengo, ¿saben qué ocupo? Ay, sí, ¿cuántos días más o menos? Ah, yo creo que para 2 días le puedo poner, bueno, esos 2 días y veo qué voy a hacer en 2 días, ¿no? Entonces sí tenemos que estar como al día y ver qué tenemos y si lo tenemos adelante y si no lo tenemos, a fuerza tengo que buscar otra alternativa que tengamos en el hospital. Y Para, capacidad de, Iris, de hacer, ¿qué exámenes de laboratorio te faltan? Por ejemplo, viste que este año, y se discutió en el Congreso, el nuevo consenso de Phoenix, que uh-huh. incluye dentro de la evaluación de fallos orgánicos la medición de lactato, tener una gasometría, de dímeros, fibrinógeno, crasis completa. Eh, ¿Cuál de esos estudios tenés 100% del tiempo? Yo creo que biometría. El gasómetro, hay 2 gasómetros, uno me da lactato y uno no. Si hay reactivo, ya la libré, pero a veces no tengo el reactivo del gasómetro que me da lactato, entonces me voy con el otro gasómetro, ¿no? Y si me urge muchísimo, pido apoyo a dirección y me lo mandan al hospital más cercano, el general, para ver el lactato. Pero no es funcional. De aquí a que yo tengo ese Mm. resultado, o sea, es difícil. Dímero D, fibrinógeno, no No. siempre tengo, procalcitonina tampoco. Hay papás dispuestos a hacer esos gastos, pero sí nos retrasa mucho y tenemos que irnos mucho con clínica, es la realidad. Eh, Biometría, realmente lo que siempre tengo es biometría. Es la biometría, tiempos, tal vez, pero Hemograma. dime de lo Yo le que digo hemograma. fibrinógeno. Hemograma común Sí, hemograma, y de toda la vida. hemograma, sí, Ionograma hemograma. básico, función renal, Sí, hepática química capaz. sanguínea, función, o Mm. sea, eso sí, los electrolitos que no siempre tengo completos, pero por lo regular tengo. O sea, sí tengo los electrolitos y si no, tratamos de ver qué tan confiable es con el gasómetro y a veces nos vamos con el gasómetro, con los electrolitos, pero no tengo algo que le diga, estos 5 tengo que tener siempre". Mm. Igual la mina, si es, no tengo dobuta, bueno, pero hoy sí hay, por decir, por ejemplo, milrinona, tengo hernias diafragmáticas, tengo hipertensiones pulmonares persistentes severas y tengo niños cardiópatas, muchas cosas y a veces no tenemos milrinona. Este año que pasó sí logré conseguir 10 frasquitos que yo los administraba y era así como, Ah, ¿por qué motivo le voy a poner? Sí, sí, este sí le tengo que poner y así como bien cuidadito, ¿no? ujú. Son medicamentos de mucho cuidado. Levosimendan, por ejemplo, es un sueño para mí, jamás lo voy a ver en el hospital, ¿no? Eh, pero logro sacar a estos niños con dobutamina, con adrena, norepi, pero sí es complicado porque no tenemos todo, ¿no? Y por otro lado, a mí me gustó mucho lo que platicabas tú de la investigación. Sea, Mm. eso es algo muy cierto. Claro que nos encantaría, pero no, uno no tengo el tiempo, o sea, Mm. realmente no tengo el tiempo. O sea, el hospital o leo para hacer investigación, investigo o intubo de este lado. No, no queda un minuto libre para otra función. Y creo que no le han dado la importancia que realmente tiene, ¿no? Creo que sí es importante investigar, sí es importante. Claro que me gustaría, ¿saben qué? Voy a probar si le pongo furia y le pongo albúmina, por ejemplo, pero no tengo el recurso, no existe la cultura de la investigación o no le dan la importancia que tiene para destinar a una persona a hacerlo, que nuestros residentes tienen apenas, tenemos un año con la residencia que apenas se abrió, la residencia de pediatría, que ellos puedan hacer investigaciones
que nos sirvan al final de cuentas, ¿no? Porque casi siempre son descriptivas y vamos a sacar un listado de cuántos pacientes con trisomía 21 hubo y a cuántos sí se les hizo eco y cuáles son CIB y cuáles son canal B. Pero eso ya lo sabemos, es más una práctica para ellos que sepan investigar, pero no es algo que a futuro realmente nos va a ayudar a nosotros con los pacientes, ¿no? Entonces tampoco hay investigación, tampoco hay tiempo, tampoco hay un departamento en el hospital de investigación que diga, esta persona es el investigador del hospital, quien tiene el recurso, que va a solicitar el recurso para que hagamos algo. Tampoco, o sea, no hay un recurso en el hospital para poder llevar a cabo una investigación, mucho menos para otras necesidades, ¿no? Pero realmente a pesar del tipo de población que tengo, la zona en donde vivo y todo, creo que el hospital logra hacer mucho. Quisiéramos hacer más, sí, pero hacemos mucho. Entonces, sí me llama la atención que en otros centros tienen todo a la mano y claro, sus resultados van a ser buenos, pero creo que los resultados nuestros son buenos improvisando muchas cosas. Por ejemplo, este niño que hizo el empiema, el cirujano el fin de semana le puso una cánula para intubar como sello pleural, porque no tenemos, ¿no? No tenemos la cánula para drenar, entonces con una cánula, ¿no? Y esas son informaciones que tal vez en otros lugares nunca se les haya ocurrido poner eso. Digo, pongan Usaron el eso, tubo eso. de plástico en vez de en Sí, la tráquea, en la pleura. Chao. sí, y funciona perfectamente, ¿no? Pero Los esa es principios son los información que mismos. tal vez Sí. sí, que a veces no se hace. Antes, hace mucho tiempo, usábamos sonditas de alimentación para hacer venodisecciones, porque no había catéteres. Ahora contamos con catéteres. Realmente tenemos insumos, solo que no los tenemos siempre. Ujú. A veces ¿Qué, tenemos, qué- por ejemplo, me, me dijiste ahí que, bueno, la enfermedad respiratoria es muy importante. ¿Ustedes tienen oxígeno central en el hospital? ¿Usan bombinas? No sé cómo le dicen, o tanques. Y lo otro es, tenemos, no sé cómo le dicen en Chiapas, pero acá le decimos catéter nasal, oxígeno de bajo flujo convencional, puntas nasales, le este, decimos. las puntas nasales, y después tenés ventilador mecánico, como me contaste, que tiene hasta 4, ¿no? Sí. Por lo menos, o han tenido 15, o sea que tienen ventiladores, pero en el medio, porque viste que hay peleas, que le pongo alto flujo, que le ponga no invasiva, qué disponibilidad tenés, porque mirá que a mí me parece muy saludable escuchar colegas como vos, que tienen el mismo título que yo, y que supongo que estas discusiones, por un lado los que usan tal fluido, por otro lado los que usan tal fluido, que tanta dosis de fluido, que tanta poco, otros con no invasiva, usa CPAP, no que es superior, y en realidad, capaz que eso es cuando todos alcanzamos, esas discusiones son a partir de que todos tenemos un mínimo. ¿Cuáles son los Exacto. recursos, por ejemplo, para ofrecer terapia respiratoria que tienen? En cuanto a insumos, no siempre, lastimosamente, todo lo que voy a decir no lo tengo de manera permanente. O sea, que Ujú. ahorita quiero puras nasales, puede ser que no tenga hoy. Entonces, ¿qué tengo? No, pues hay mascarilla reservorio, ¿no? Que solo hay casco. Bueno, pues casquito. Entonces sí tengo casco, flujo, de todo, pero no lo tengo. Tal vez los tres niños ocupan puntas nasales, pero solo conseguí una y tal vez la que conseguí es muy pequeña para el niño. O sea, no tenemos las puntas así. Ahí tengo mi bodega de cosas respiratorias ahí y todo, cual, cualquiera o no. Casi siempre es qué tengo disponible. Ah, bueno, hoy si hay puntas, ah, bueno, este niño le va a ir bien con puntas, cambiémosle a puntas nasales, ¿no? Mm, Sí tengo oxígeno hospitalario y aparte tenemos tanques de repuesto, pero los tanques los bien, usamos solo de repuesto en caso de que hay alguna conexión, algo que tenga que hacer el departamento de mantenimiento. Entonces, sí, fuera de ahí no, casi no ocupamos tanques. Es todo el flujo del hospital que viene de pared, ¿no? ujú, Y tengo urgencias, son 10 camas y todas están disponibles para poder montar ventilador. En todas puedo montar ventilador. Y en total, yo creo que ahorita, en total creo que son 14 ventiladores, pero creo que funcionales ahorita tenemos 10
pero bien, o sea, son ventiladores de buena marca, pero no tengo el insumo. Por ejemplo, luego no tengo los circuitos. De hoy puedo sacar mil historias. Ese mismo niño del empiema, como no tengo alguien de terapia respiratoria, cualquiera de las personas que estén disponibles va por el ventilador y agarra los circuitos y lo conecta. Si no lo conecta el médico, el que esté ahí disponible lo va a conectar, ¿no? El que le sepa. Pero lo estaba aspirando, dije, lo voy a aspirar porque no ventilaba bien y dije, quiero aspirarlo. Y cuando lo desconecté, me di cuenta que uno de sus circuitos era neonatal y el otro circuito era pediátrico. Mm. Entonces le decía, no, o sea, tienen que procesarlo y divídanlo, les decía yo, no los revuelvan ni los lleven todos a procesar juntos, porque aunque hay circuitos desechables y hay reutilizables, al final de cuentas casi todos los nuestros son reutilizables y los reutilizan y los procesan todos, pero ya los traen a este y este, ¿no? Entonces les decía, no, hay que tener el cuidado de cuáles son Todo neonatales, mezclado. cuáles Claro. son pediátricos. Sí, todo mezclado, pero porque no tenemos a alguien que se dedique a ese cuidado específicamente, ¿no? Lo hacemos entre todos y ya programar el ventilador, programar todo, pero a mí me gusta obviamente porque tengo más de 15 años de haberme formado, pero sí volvemos a lo mismo, me llama la atención todo esto que la tecnología, y yo digo, sí, pero, ajá, y lo que no es tecnología, y lo que me puede compartir alguien de, ¿sabes qué? Si no tienes esto, haz esto, porque es muy sencillo para los que tienen todo. ¿Sabes qué? Se puso grave, conéctalo al ECMO, ¿no? O sea, dime otra cosa que pueda hacer que no sea el ECMO para que Mm. también a mí me funcione, ¿no? Eh, todo eso es lo que a mí realmente me llama la atención y podemos hacer mucho. Y creo que hay mucha gente como yo. Creo que hay mucho hospital, incluso aquí mismo en México. Hay mucha diferencia en el centro del país, en el norte del país. Y ahorita que me toca el sur del país, con frontera con otro país. Entonces, la población es diferente, los recursos son diferentes, las enfermedades incluso son diferentes, ¿no? Y también tenemos alguna que otra enfermedad tropical, no tanto como más al sur, ya en la zona más caliente, obviamente aquí no tenemos, pero sí vamos a ver, por ejemplo, mucho eh, dengue y malaria casi no vemos, pero hay, cuando no debería de haber por la altura, el clima, y han mirado, ¿no? Y el dengue antes no había, ya ahora hay mucho, aquí mismo Ujú. tenemos mucho dengue, ¿no? Ahorita ya bajó la época, pero sí están viniendo dengues con características muy diferentes a los que dicen los libros, por ejemplo, ¿no? Y empezaron a debutar con derrames pleurales que antes no los describían, que no les genera dificultad respiratoria. Ese derrame solo es muy aparatoso en la placa, pero solo se compensan. Hay muchas cosas que no están escritas, que tenemos oportunidad de escribir, pero no tenemos el tiempo o el recurso para poderlo, para poderlo hacer. Pero creo que muchos eh, comparten el punto de vista o trabajan en lugares muy similares a los que yo trabajo. Y creo que es la minoría la que realmente tiene la oportunidad de trabajar en estos lugares que tienen todo a la mano. ¿Quieren un ultrasonido? Lo hacen. Yo solo tengo 2 médicos que hacen ultrasonido. Uno trabaja lunes, miércoles y viernes noche y el otro médico trabaja sábado y domingo. Es todo lo que tengo para tener oportunidad de que un profesional en radiología me pueda hacer un ultrasonido. Fuera de ahí, empírico, los que medio leemos, los que podemos saber algo, ¿no? Pero nada oficial. Entonces también hasta en rayos X tenemos ese problema. El hospital no tiene tomografía, por ejemplo, Mm. mucho menos resonancia. Para hacer una tomografía, si mi paciente está muy grave, tengo que hacer una balanza. ¿Lo puedo sacar intubado a la tomografía? O mejor me espero y lo manejo empíricamente a lo que yo pienso que puede ser, ¿no? Entonces también eso merma un poco en lo que podemos avanzar con este tipo de niños. ¿El tomógrafo cuánto No tiempo te tenemos queda? Hay que ir a Tuzla.
No, el tomógrafo está en el otro hospital y hay Ah, tomógrafos también privados, pero está como a unos 20 minutos ujú, claro, de niño distancia de un inestable no va a hospital. estar para trasladarse. Sí. Sí, o sea, si no o sea, sí estamos en la misma ciudad, pero tampoco es tan fácil, ¿vale? Tan fácil. Ahorita vengo, voy a hacer la tomografía, no, no es tan sencillo. Sí hay que sopesar muchas cosas y decir, híjole, salvo que sea un trauma de cráneo severo que me está generando, tendré que arriesgarme a ver si es algo quirúrgico, ¿no? Pero fuera de ahí, un pulmón más que tenga que ver, ¿no? Pues esperemos a que esté mejor y pueda viajar este niño, porque es muy arriesgado sacarlo. Resonancia, no hay en ningún centro quien comentar. Si quiero que abrir la institución, tiene que ir a todos, tiene que viajar. Sí, sin duda no hay un solo México, ¿no? Hay muchos Méxicos. Yo cuando digo, yo soy, Sí, o muchas Argentinas, muchos Brasiles, también muchos Uruguay, eh, y en Latinoamérica sabemos bien eso, ¿no? Que pasa en una misma ciudad o en una misma región hay un centro de altísimo nivel con todos los recursos humanos sí, quizás y tecnológicos comparables a países de alto recurso, y cruzando la calle hay hospitales y centros que sí. tienen lo mínimo básico para enfrentar las mismas enfermedades. Vos, Iris, ¿qué te parece de las cosas que más necesitarías, digo, qué te parece que puede tener más impacto en tu realidad? Más allá de la tecnología, que son los recursos humanos, más formación técnica de los profesionales que allí trabajan. Supongo que la investigación obviamente no es una prioridad en el momento, pero si vos tuvieras que elegir o pedir dos o tres cosas que a vos te parece que serían vitales para dar un paso más, como fue el primer paso de generar una terapia en ese contexto, pero ¿qué otros pasos serían como necesarios o que vos visionás como importantes? Que quizás los lugares que tenemos más cosas olvidamos, que las tenemos, porque ya las tenemos, entonces no es una necesidad. Ya no se piensa, claro. Yo creo que lo que más nos está golpeando ahorita en el hospital o lo que más ha golpeado es la combinación entre la falta de recurso humano y la capacidad técnica de ese recurso humano. Realmente es una combinación. Por ejemplo, ahorita yo creo que en el número de enfermeras hay suficiente, pero de todas esas 200 enfermeras aproximadamente que son, solo hay una entrenada en terapia intensiva, que es mi enfermera Mm, claro. y trabaja conmigo y yo la sigo adiestrando de alguna manera, ¿no? Cuando ella está conmigo. Y así vamos formando empíricamente a cierto personal, ¿no? Pero son personales rotatorios, no he podido, porque es una lucha que yo he tenido muchos años, que si estas tres enfermeras están en la terapia intensiva y ya hubo un año que aprendieron que continúen, salvo por salud mental, algunas otras cosas, porque hay gente que no quiere ya, no le gusta, entonces dice, bueno, hay que moverla, pero la que está contenta, la que le gusta, que siga en ese lugar. Pero el hospital tiene un sistema de cada año rotan, cada año Mm. se rota el personal a todas las áreas. La que estaba en gineco pasa a la terapia intensiva, la de terapia intensiva se va a urgencia, la de urgencia se va a piso, y eso creo yo que baja un poco, porque Y no se le vuelve a empezar. Quizás alguien que agarró vuelve a cierto empezar, entrenamiento en un año, vuelve a empezar con otro vuelve a grupo. empezar, entonces eso merma el poquito avance que se pudo haber tenido, otra vez volver a empezar cada año es volver a empezar, ¿no? Pero son situaciones de enfermería que por más que yo he platicado, he tenido oportunidad de ser la jefa de pediatría del hospital y por más que he querido negociar esta situación con enfermería, no es algo que he tenido éxito, pero creo que eso golpea mucho al hospital. Y que todos tuvieran funciones un poco más específicas, creo que eso también eh, nos golpeó mucho que había una compañía que, ya saben, ¿no? Que ofrecen sus insumos, por lo que usemos sus máquinas y X y ellos se hacen cargo de algunas cosas, pero cuando se acaban contratos se van, agarran sus cosas y se van, pero nadie queda entrenado en el hospital para hacer esas funciones. Entonces, si dijéramos, bueno, de estas 200 enfermeras, una por turno la vamos a entrenar bien, bien para que manejen el ventilador, no necesitaríamos técnicos respiratorios, ¿no? Sino ya alguien que realmente sepa manejar todo esto, al menos uno por turno.
Pero hoy estoy yo ahí por si alguien me necesita y mañana no vine y va a venir alguien más. Entonces creo que el entrenamiento dirigido y la cantidad de recurso humano en pediatría es lo que más se está ocupando el hospital. El Sí, que es recurso, algo, yo en mi hospital, o sea, colocar un acceso venoso periférico, por ejemplo, de estándar es una enfermera. Lo hacen de taquito, como decimos acá. Supongo que, obviamente, para entrenarse, para poner una vía periférica a un prematuro, es un entrenamiento. Para ponerle a un lactante con fallo respiratorio, es otro entrenamiento. Terminás poniéndolo vos al final. Un acceso periférico, ni que hablar un central. Supongo que vías percutáneas, PICS, no deben tener, no deben tener. Eh, PICSI tenemos, PICS 100. PICSI. Bien, bien. PIC, se logró hace un tiempo y sí tenemos PICs. Sí batallamos un poco con los PICs de uno, por ejemplo, porque los ocupamos por la cantidad de prematuros, o de Ujú. dos, ¿no? Que solo es de un lumen y todo, pero sí tenemos, ahí sí tenemos enfermeras, no en todos los turnos, pero sí hay un grupito pequeño de enfermeras entrenadas para PICs en esos pacientitos prematuros. Entonces, eso es realmente una ventaja. Y tenemos dos neonatólogas que creo que una de ellas, creo, no estoy segura, sabe poner bien los accesos con PIC del prematuro, ¿no? Y ahorita estamos trabajando mucho con el cirujano de esa idea de que el catéter central debe tener sus indicaciones, porque para el personal es bien fácil, póngale, porque no conseguimos canalizarlo, cosas así. Que empecemos por un PIC, ¿no? Antes que un acceso central, salvo que realmente sea muy necesario. Mejor un acceso central de colocación periférica, de inserción periférica antes de que sea así. Y sí, eso sí ha tenido un poquito más su auge, sus movimientos y ya están empezando a entrenarse en enfermería de que es buena opción antes de invadir esta parte de acá. Ya cuando Ujú. sea muy necesario, pues lo podemos hacer. Y eso en el último año tal vez, ahí vamos con los accesos periféricos. Pero en neonatología ya tienen más tiempo, ya se han entrenado y sí, sí tenemos PIC, sí tenemos PIC. También batallamos, hay épocas que no hay, pero por lo regular se trata de mantener, que era algo que yo hablo con el director, es como una zapatería, doctor. Digo, si yo vendo zapatos y ya se me va a acabar el modelo que más tengo, pues voy a pedir antes de que se me acabe. Y eso es lo que se debe hacer, le decía yo. Si el encargado de los catéteres que ya se están acabando tiene que hacer una solicitud, una gestión antes, ¿no? Ya se acabó y ahora empieza la gestión y ya pasaron un mes hasta que yo vuelva a tener Mm, catéteres, pero fixing. Entonces, resumiendo lo que es recurso humano en pediatría, porque es bastante el trabajo para el número de pediatras que somos, y el entrenamiento específico, yo creo, en el personal de enfermería, porque mm. es lo que dice, hacen de todo, Sí, y la sí. que estuvo un año en la UCIN, ya me la pasaron a gineco, ya Sí, sí, sabía eso canalizar, no tiene ya. mucho sentido, es real. Eh, Iris, vos tuviste un pasar por Francia, me dijiste, ¿no? Parte de tu formación profesional fue en Francia. ¿Qué te pasó cuando volviste a México? Porque a todos nos embeleza y nos fascina, ¿no? Un lugar de altos recursos, uno tiene otro, y cuando vuelve a la realidad que le toca vivir, hay dos caminos. O se frustra, ¿no? Porque ve que hay cosas que no van a suceder quizás nunca, o lo toma para hacer cosas, que parece ser tu caso, sin duda. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuánto contacto tenés con mortalidad evitable infantil? ¿Se entiende? Porque, No, digo, en los países, incluso en el Congreso, se habla mucho de la morbilidad residual, ¿no? Niños que sobreviven a los cuidados intensivos y que quedan con secuelas. Pero bueno, para llegar a esa discusión de tratar de disminuir la morbilidad residual, primero hay que intentar de que no se mueran los niños. Para hablar del paradigma de menos es más y de tratar de hacer menos, bueno, pero hay veces que es menos. Si no tenés, no tenés. No puedes ni siquiera. La pregunta era,
¿cuánta mortalidad evitable tenés todavía? ¿Me explicó? O sea, un poco ahí Sí. lo de vacunas, pero ¿cuántos niños se te mueren en tus guardias que vos decís, este niño sé que quizás con un poco más de recurso humano, con un poco más de acceso a un transporte adecuado, no fallecería? Supongo que es alto el número o el porcentaje. Tenemos aproximadamente una tasa de 8 fallecidos por 1000, más o menos, al mes, al mes. Y de estos, alrededor de un menos del 50% o alrededor de un 50%, estoy hablando de 4 de cada 1000, pudo haberse evitado por algún motivo, ¿no? De estos, es un promedio de 8 entre 7 y 10, pero más o menos 8 por 1000 al mes es las tasas que yo he estado llevando desde hace como 2 años, más o menos ese promedio. Y mucho de ese, más del 30% es neonato, y la gran mayoría de esos es el prematuro extremo, porque tenemos prematuros extremos que no logramos que sobrevivan, ya sea por infección, por mil causas, ¿no? El prematuro por sangrado, no sé, ¿Y que tal vez no posneonatal, lo podemos. luego de las enfermedades que no son vinculadas a la prematurez? Y de esos, tal vez, por ejemplo, 50% pudieron haber sido evitables. Yo creo, de esos 8, unos 4, ¿no? Que es el que pudo haber sobrevivido en otra unidad, que ya no alcanzó a un traslado, aquel paciente que por la gravedad no lo pudimos trasladar, pero sabemos que en otro lado sí le hubieran puesto su diálisis peritoneal, no sé, ¿no? Cualquier otra situación, cardiópatas complejos que ya no nos da chance de mover, también pueden fallecer, pero pueden sobrevivir en otros lugares. Entonces, sí, calculo que al final de cuentas, quitando los prematuros, serían tal vez unos 25% que, que podrían sobrevivir, que son los que luego Deshidratados sesionamos. graves, por ejemplo, que bueno, Sí, con rehidratación a tiempo hubiera sido evitado. Una sepsis con ya fallo orgánico múltiple establecido, que hacía tiempo necesitaba cuidados hospitalarios y no llegó. Imagino que esa sí. situación es bastante frecuente y obviamente angustia. Sí, esos son los que tratamos de sesionar de alguna manera, decir, doctor, los fallecidos que no debieron morir son los que debemos de sacar un provecho y ver qué podemos hacer por esos pacientes que sí debieron de sobrevivir, ¿no? Cuando tenemos muchos intubados, pues obviamente también hay fracasos por la atención, por el acceso a la salud, por desidia familiar, por muchas cosas, que pudieron. Hay niños que fallecen porque el familiar ya no quiere que lo intubemos cuando tiene todas las de salir adelante, que ya no quiere que le demos reanimación, que prefiere una alta voluntaria. Todavía tenemos población que lastimosamente nos dicen que estamos acostumbrados a escuchar esto, pero no lo aprobamos. Vaya, es que tengo 11 hijos, ya si se muere, Dios sabrá, ¿no? Entonces, Mm. cierta indiferencia, y no sé si, pero que sean 12, 13, 14, si ya los tuvo, hay que luchar por ellos. Y entendemos que si es que los otros los tengo allá solitos, ya mejor, doctora, démelo, ya me lo llevo, porque va a Mm. tardar mucho tiempo y está el descuido De los otros de los niños. otros 10, Sí. exacto. Pues yo creo que alrededor de, sí, tal vez un 25% son tal vez evitables, ¿no? No te Evitar el pregunté, trauma de Iris, es un cráneo. hospital obviamente público. El sistema de salud, digamos, de los que, bueno, necesitan atención pública. El seguro de salud, digamos, nacional en México cubre 100% de la atención, o es como algunos países latinoamericanos que, por ejemplo, los cubren hasta cierta edad. Hay algunos países que cubren hasta los 5 años, por ejemplo, y si tiene más de 5 años y tiene una apendicitis aguda y hay que operarlo, es la familia que tiene que hacer frente a los costos. Y me ha pasado No, de escucharlo en países como Bolivia y otros países pobres que directamente la familia los termina abandonando y muchas veces es hasta el hospital que trata de hacer mil el vuelto. cosas como para que, sí, para que nada, se le consiga antibiótico.
el seguro cómo es, o digamos, como la atención sanitaria pública. No, la atención sanitaria, ahorita estamos en un cambio, una transición entre IMSS, que es Instituto Mexicano de Seguridad Social, y Secretaría de Salud. Y hubo cambio de gobierno y todo, y el hospital va a virar a ser completamente IMSS OPD, pero ahorita somos de Secretaría de Salud y se da atención gratuita, pues bueno, atención a todo lo que podamos, Sí. hasta antes de los 18 años en Ujú. nuestro hospital y en el otro ya a partir de los 18 años. Pero tenemos la atención y aparte está el IMSS como tal, que es el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Y por otro lado tenemos otro sistema de salud que es el ISSSTE, que es para los trabajadores del Estado. Son varios sistemas diferentes, pero todos aceptan hasta la edad que sea, ¿no? En cuestión de pediatría hasta los 18 y en cuestión de adultos a partir de los Pero se les 18 en garantiza la adelante. atención, No digamos. tenemos. Sí, la atención se da, sí. Sí, si llega ahorita un niño de 5, 6, 10, 17 años por una apendicitis, se opera. Sí, se opera. Si no hay cirujano, porque tampoco tenemos cirujanos todos los turnos, si la patología urge, se pide apoyo al mismo Hospital General de acá para un cirujano de adulto o se trata de enviar a Tuxtla, pero si no, se queda acá y aquí lo resuelve el cirujano. Ahora, en cuanto a la pregunta de la frustración, Francia es muy similar al sistema de salud en cuanto yo estuve en el sur de Francia, en la ciudad de Montpellier, en un hospital que se llama Arnaud de Villeneuve, en cardiología como tal. Son muy clínicos, no son tan tecnológicos. Son muy clínicos, son muy buenos con ecocardiografía. Me centré mucho en lo que es cardio y trabajan diferente. Ellos, el hospital es como eh, este hospital es especialista en atresia de esófago. En este vamos a ver las neumonías, en este otro vamos a ver la gastrosquisis. Aquí los cardiópatas. Entonces están bien orientados y es un sistema de salud muy bien organizado. Entonces yo estaba en un hospital donde recibían lo que es respiratorio y cardio. El hospital captaba lo de cardio con sus ecos y todo un equipo de cardiología bien, bien, o sea, bien conformado. Y si había algo quirúrgico, llevaban el caso clínico ya todo para Marsella. Y en Marsella estaba el equipo quirúrgico. Entonces era como, aquí no se metían con esto, sino yo lo diagnostico, yo hago el eco y llevo mis casos clínicos una vez a la semana se llevaban a Marsella y ya decían, este es a operar tal día, este, y ya llegaban los pacientes ahí y una vez operados que les daban de alta, ya regresaban a la consulta externa de cardiología. Entonces sí es muy clínico, poca tecnología, vi poca tecnología, me gustó mucho, no regresé frustrada de ahí. Donde sí regresé frustrada, hice una rotación en Texas Children y ahí sí es Sí. tanta tecnología que ahí sí yo me dio mucha tristeza cuando regresé porque decía, Dios mío, jamás voy a llegar a eso, ¿no? Por ejemplo, en ese lado también roté en la terapia intensiva y en la terapia intensiva de cardiología porque es una rama que siempre me ha llamado la atención y era, no sé, parecía, Marte, otro sí, planeta. sí, doctor. Se hacían ecos, entraban y había muchos técnicos que hacían ecos y la doctora los iba leyendo todos en un área donde estaba concentrado. Decían, no, hay que quitarle catéter. Había un quita catéter, le decía yo, ¿no? No lo hacía el médico. Había una persona que quitaba los catéteres, había una persona, un técnico respiratorio que tomaba las gasometrías, que pronaba al paciente. O sea, otro mundo. Y ahí sí, sí dije yo, no puede ser, ¿no? Hasta la tecnología para los dispensadores, tienen dispensadores como de refrescos, ¿no? Pero es de sonda Foley, de medicamentos, que está muy bien para controlar todas esas otras situaciones que ocurren en otros hospitales. Yo pongo mi código, pongo el código del paciente y me da mi sonda Foley, ¿no? Ujú. Inmediatamente la farmacia sabe que lo utilicé y la repone. Entonces, ese tipo de tecnología, digo, tienen todo a la mano. El carro Me rojo animo, bien, o sea, me todas animo a esas. decir que si tú fueras a trabajar al Texas Children, te adaptarías más rápido que cualquiera del Texas Children ir a trabajar a tu UCI.
Digo, me animo Así. a decir que a quién le puede costar más. Eh, Iris, la parte de, ahí tú dijiste que reciben mucha población migrante, ¿no? O directamente, o que está de pasada, desde Guatemala, Sí, desde los países de Centroamérica. Y eso es algo no muy conocido, que en realidad para poblaciones de Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua, los países de Centroamérica, el transitar por México no es nada fácil. De hecho, es de las partes más duras que tienen que vivir. Quizás tenga más cámara el muro entre Estados Unidos y México y todos los desastres que tiene que vivir esa gente. Pero ¿en qué condiciones ves que llegan a esas familias, no? Porque la mayoría de esas familias viajan hasta con los niños a cuestas. ¿Te toca sí. atender migrantes? ¿Cómo es la situación esa? ¿Se les da cobertura, supongo, de salud? ¿Ustedes ayudan a esas familias? Contame un poco esa realidad que quizás en los últimos 5 años empeoró. Sí tenemos mucho migrante. Creo que menos que otra zona entran más por el lado de Tapachula que por el lado de Comitán, pero sí tenemos, estamos obligados a darles atención, o sea, tenemos que darles la atención y muchas veces hubo un tiempo que se le daba alrededor de unos 3 meses de cobertura para Mm, cualquier situación y en lo que arreglan papeles o cualquier otra situación, ¿no? eh, pero sí les damos, o sea, tenemos una política cero rechazo y tenemos que atender al paciente, se le da la atención y ya. Nos comunicamos con los consulados para reportar que tenemos eh, población de ellos, sobre todo de Guatemala. Hemos tenido de Honduras y de Guatemala, pero mucho más de Guatemala. Se habla al consulado de que tenemos paciente migrante y que estén ellos también al pendiente si les dimos alta o cualquier otra cosa. Tenemos muchos que, lastimosamente, mujeres que cruzan embarazadas y tienen pues en el camino algo no planeado tampoco por ellas, partos prematuros y ese tipo de cosas del migrante, pero se atienden ahí y todo. Lastimosamente también hemos tenido pues abandono de esos bebés, ¿no? Entonces se, se notifica a los consulados, pero se les da la atención y tienen la cobertura por nosotros el tiempo que lo vayan a necesitar. Se complica un poco cuando este paciente es un paciente que va a ser crónico, mm, pongámosle una leucemia, ¿no? Este paciente ya es más difícil que entre a un tercer nivel. Ya vamos a ocupar ahora sí, sí lo acepta tercer nivel, pero es un límite de tiempo que tiene para arreglar papeles, para ver qué va a proceder con este paciente. Tuvimos mucho tiempo un paciente con hemofilia hondureño y la atención y todo. Al final la señora decidió regresarse mejor a Honduras, pero se le daba atención en el hospital y en el tercer nivel, y ya lo conocíamos, entonces la señora venía con su bebé y todo, pero al final decidió regresar a Honduras, pero sí se les da la atención, sí se les da la atención y nos apoyamos con el consulado. Sí ha incrementado, pero al final de cuentas, como estamos en el borde con Guatemala, es algo que siempre vamos a tener. Y el mm. migrante de pasada es mucho más zona Tapachula que zona Comitán. Iris, no sé si en el final querías hacer alguna reflexión de cosas que no hayamos hablado. Creo que esta es una instancia interesante para mostrar lo que haces, las cosas que hace tu grupo, tu equipo de trabajo ahí en Chiapas. Como dijiste, muchas regiones de, no solo de México, de todo Centroamérica, de Latinoamérica entera, viven cosas similares, que están muchas veces desconectadas de lo que hablamos en los congresos. Eh, Parte de la comunidad internacional de pediatras intensivistas seguramente puedan escucharte todo esto que estuvimos hablando. ¿Qué cosas no te digo pedirías, pero recomendarías si vos tuvieras que organizar un congreso próximo? ¿De qué cosas te parecen más relevantes? Quedó claro que la educación y la formación de recursos humanos es uno. Lo otro Sí. es cuando se sienta la gente a hacer guías y eso, ¿qué cosas supongo que consideren estos otros contextos? Esto creo que los pediatras hemos hecho un intento en Latinoamérica de, por ejemplo, niños con sepsis, pensar el contexto en el que estás. Pero a modo de reflexiones finales de esta conversación, ¿qué cosas quedaron en el tintero, digamos?
Yo creo que siempre va a valer la pena compartir, ¿no? Compartir la realidad, porque siempre va a ser realidades diferentes de todos nosotros. O sea, yo vivo una realidad, tú vives una realidad, el pediatra que viene de Brasil vive otra realidad, el de Estados Unidos otra, el australiano otra, el de Canadá otra, y lo vimos en el Congreso. Pero yo creo que para los pediatras que están en una situación similar a la mía, agradecemos mucho y valoramos mucho el qué podemos hacer en estas situaciones en que no tenemos, o sea, otras alternativas tangibles, o sea, alternativas tangibles necesitamos nosotros en este tipo de hospitales. Eh, y opciones, ¿no? Que vuelvo a lo mismo del ECMO. Se oye muy fácil en otros lugares, ya se puso bien grave, pues conéctalo a ECMO. Pero yo, Ujú. ¿qué voy a hacer con ese paciente que empeoró? Yo, en mi circunstancia, en mi entorno, porque somos muchos. Y alguien me puede decir, ¿sabes qué? Yo hago esto y les va muy bien. Ah, yo hago esto, aunque no esté escrito. Pero creo que es importante compartir qué hacemos fuera de. Por eso yo creo que me llamó mucho la atención la plática de la doctora con la diálisis, que decía, pues, haz tu, haz tu bolsa. A mí jamás se me hubiera ocurrido, aunque lo tengo ahí, hasta en ese momento me cayó el 20 y dije, pues sí, ¿verdad? Mejor hacer, si no la tengo, pues la hago. Ese tipo de información creo que es mucho más valiosa para la gente que trabaja en un entorno como el nuestro, que ya existe un robot y no sé qué otras cosas. Siempre va a ser bueno saber, siempre va a ser bueno crecer en ese aspecto, pero lo que podemos compartir es qué hacemos nosotros con nuestros niños, o sea, cómo lo hacemos nosotros, porque no soy la única y tal vez yo lo hago diferente. Como la sonda pleural no tengo, pues entonces le pongo un tubo, ¿no? Y probablemente varios hacen eso, pero alguien más, pues si no sabes qué uso yo tal y les va mejor, no lo sé, no lo sé, pero creo que todas otras cosas que usamos fuera de los libros, que son la realidad en la que vivimos, es muy valiosa para todos nosotros que vivimos en un entorno similar al mío, ¿no? Similar. Yo hace unos años dije en un congreso, dije que me animaría a decir que si me daban a elegir entre tener capacidad de ECMO y tener 50 enfermeras profesionales pediátricas, 50. no tenía duda que quién era el que iba a salvar más niños. Obviamente no es la realidad. No hay charlas de eso en los congresos. Hay mucho por hacer. Ojalá que se den ese tipo de cambios, como más individualizados, y siguen estando llenas las salas de ECMO porque los pediatras intensivistas solemos caer en la fascinación por la ultratecnología, pero insisto que los verdaderos expertos son los colegas como tú que están en Chiapas. Los expertos en Chiapas y en esas poblaciones son ustedes. Yo te agradezco el tiempo y creo que los que escuchen esta conversación y esta experiencia se van a sentir muchos, muchos identificados. Te agradezco mucho, Iris, el rato. Gracias por la plática. Tengo que ir a Chiapas algún día. Lo había Sí, tiempo. programado, pero en plan turístico, pero no. La selva de la Candona es hermosa, por lo que veo en videos y eso, y no dudo que la magia de la Candona y de todo Chiapas, bueno, esconde estas realidades duras, pero también hay gente que hace muchísimo, muchísimo por la gente que vive ahí. De corazón, Pues muchas muchas gracias, gracias. Doc. Fue un placer estar con usted esta noche. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Espero estar en contacto y cuando quiera venir a Chiapas, muy bienvenido será. Muchas gracias, Iris. Saludos a todos los colegas. Gracias, igualmente. Bye.